día, Dios le bendiga. Es su pastor José González, una vez más desde aquí, desde su canal Palabra del Reino. Hoy estamos aquí para traerte un fragmento sobre la palabra del Señor para que sea en tu vida, haciendo y edificando. Hoy te invito a que te ubiques en el libro de Job. Vamos a hablar del sufrimiento. Gloria al Señor. Libro de Job, capítulo 36, verso 15. Dice la palabra de la siguiente manera: al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Dice la palabra: al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Y vamos a hablar bajo el tema el problema del dolor y el libro de Job. El problema del dolor. ¿Por qué a mí? Signo de interrogación. Casi cualquier persona se hace esta pregunta cuando llega algún terrible sufrimiento. La falta de comida, la enfermedad o la falta de trabajo. Gloria al Señor. Cada una de estas cosas hace surgir intensas preguntas acerca de por qué Dios permite el dolor. A lo largo de los siglos, los cristianos que han sufrido han encontrado apoyo y consuelo en el estudio del libro de Job. El libro nos ofrece una teoría compacta acerca del porqué del sufrimiento de los buenos. Gloria al Señor. Sin embargo, el libro de Job ofrece las siguientes perspectivas acerca del problema del sufrimiento. Vamos a hablar de ciertas perspectivas hoy. La primera es que algunos sufrimientos son causados por Satanás. Gloria al Señor. En los capítulos 1 y 2 establece una distinción importante. Dios no causó los problemas de Job. Él los permitió, pero fue Satanás quien los ocasionó. Gloria al Señor. El segundo principio es que Dios es todopoderoso y bueno todo el tiempo. En ninguna parte del libro de Job se sugiere que Dios carezca de poder o de bondad. Alguna gente dice que Dios es débil y que no tiene poder para prevenir el sufrimiento humano. Otros, llamados deístas, suponen que Dios hace funcionar al mundo desde lejos, sin interesarse personalmente. Pero en Job nunca se cuestiona el poder de Dios, solamente su justicia. Y en su discurso final y definitivo, Dios usa ilustraciones espléndidas de la naturaleza para demostrar su poder. En el punto número 3, el sufrimiento no es siempre consecuencia de algún pecado. Dígame bien, el sufrimiento no es siempre consecuencia de algún pecado. La Biblia sustenta el principio general de que el hombre cosecha lo que ha sembrado, aún en esta vida. Gloria al Señor. Pero esto no significa que otra gente tenga derecho a aplicar ese principio general a alguna persona en particular. Los amigos de Job trataron de hacer esto utilizando todo su poder persuasivo. Sin embargo, cuando Dios pronunció el veredicto final, lo único que dijo fue: no habéis hablado lo recto como mi siervo Job. Eso lo vemos en el capítulo 42, verso 7. Bendita sea la gloria del Señor. Aleluya. En el Antiguo Testamento incluye otro ejemplo de gente que sufrió sin tener ninguna culpa. Gloria al Señor, propia, como el de Abel en Génesis capítulo 4, el de Urías en 2 de Samuel capítulo 11. Gloria al Señor, aleluya. Y Jesús se pronunció en contra de la noción de que el sufrimiento implica pecado. Esto lo podemos ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, verso del 1 al 5. Y en Lucas 13, del 1 al 5 también podemos ver esto. El cuarto punto del que quiero hablarte en este día dice que Dios recompensa y castigará equitativamente en un juicio final después de la muerte. Gloria al Señor. Los amigos de Job, tal como la mayoría de la gente del Antiguo Testamento, no tenían una fe cierta. Una fe cierta acerca de la vida después de la muerte. Por eso ellos suponían que la equidad, el juicio de Dios, su aprobación o desaprobación de las personas tenía que manifestarse en esta vida. Gloria al Señor. Aún en estos tiempos hay muchas personas que piensan
que la justicia de Dios tiene que manifestarse en esta vida. Otras partes de la Biblia enseñan que Dios recompensará y castigará equitativamente, pero después de la muerte. Gloria al Señor. Dios no condena las dudas ni la desesperación. Dios no condenó los reclamos angustiosos de Job, solamente criticó su ignorancia. Job no aceptó su dolor mansamente. Gloria al Señor. En su angustia clamó a Dios. Sus fuertes comentarios escandalizaron a sus amigos. Esto lo podemos ver en el capítulo 15, en el verso del 1 al 16. Pero no a Dios. Lo irónico es que a pesar de sus comentarios amargos, Job fue aprobado por Dios, en tanto que sus amigos piadosos fueron reprobados duramente. El punto número 6 es que ninguna persona sabe toda la verdad acerca del sufrimiento. Nadie sabe toda la verdad. Ni Job ni sus amigos tenían suficiente información. Job llegó a la conclusión de que Dios era injusto al tratarlo como un enemigo. Sus amigos sostenían que Dios se oponía a Job a causa del pecado de éste. Todos ellos aprenderían más tarde que habían estado contemplando la situación desde una perspectiva muy limitada. Gloria al Señor. Aleluya. Que les impedía ver la verdadera lucha que se estaba librando en el reino de los cielos. El punto número 7 dice que Dios nunca permanece totalmente en silencio. Eliú hizo resaltar esta verdad en forma muy convincente al recordarle a Job sueños, visiones, bendiciones pasadas e inclusive las obras diarias de Dios en la naturaleza, como lo vemos en el capítulo 33. Dios también apeló a la naturaleza como evidencia de su sabiduría y poder. Aunque puede parecer que Él guarda silencio, uno puede encontrar algunas evidencias de su presencia. Un autor contemporáneo expresó esta verdad en las siguientes palabras: recuerda en la oscuridad lo que aprendiste en la luz. El consejo bien intencionado puede a veces hacer más daño que el bien. Los amigos de Job son ejemplos clásicos de personas que dejan que su orgullo y su sentido de estar en lo correcto interfieran con su compasión. Repartían frases piadosas y discutían teologías con Job. La respuesta de este fue: ojalá os callarais por completo, porque esto os fuera para ustedes sabiduría. Esto lo vemos en el capítulo 13, verso 5. Dios pide de cada uno de los seres humanos algo muy importante. ¿Sabes qué? La fe. Gloria al Señor. Dios reubicó el foco principal del asunto, pasándolo de la causa del sufrimiento de Job a su reacción. Por razones que aún permanecen en el misterio, Dios nunca dio una explicación del problema del sufrimiento. Ni siquiera informó a Job de las razones que había detrás del mismo. El desafío que figura en el capítulo 1 y 2, al contrario, se centró en la reacción de Job. El kit de la cuestión era la fe de Job, determinar si él de veras seguía confiando en Dios, aun cuando todo saliera mal. Gloria al Señor. El sufrimiento puede ser utilizado para un bien mayor. En el caso de Job, Dios utilizó un tiempo de atrás, pero solamente al mirar hacia atrás podemos ver la ventaja que Job obtuvo al seguir confiando una vida perfectamente justa, pero tuvo que soportar un gran sufrimiento y aún la muerte. La realidad terrible de la muerte de Cristo también fue transformadora en una gran victoria. Han pasado miles de años, pero la pregunta de Job no han perdido vigencia. La gente que sufre todavía se encuentra usando las mismas palabras que Job para lamentarse de la aparente falta de interés, gloria al Señor, por parte de Dios. Pero Job afirma que Dios no cierra su oído a nuestro clamor.
Bendito sea su nombre. Dios no cierra su oído a nuestro clamor. Que Él permanece en control de este mundo, más allá de toda apariencia en contra. Aunque todos piensen, Dios tiene el control. Gloria al Señor. Dios no contestó todas las preguntas de Job, pero su aparición hizo que todas las dudas se desvanecieran. Job aprende que Dios se despreocupaba por él y que Dios gobierna el mundo. Esto era lo que tenía que aprender Job. Yo espero que estos principios tomados del libro de Job, ¿verdad? Que creo que concuerdan con lo que usted y yo hemos oído de labios de otros cristianos acerca del sufrimiento, sirvan para la edificación del cuerpo de Cristo y podamos retomar de la palabra de Dios, de esta fuente de agua inagotable, para seguir adelante en este peregrinar, recordando que sin fe es imposible agradar a Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Es su pastor José González, una vez más de aquí, de su canal Palabra del Reino. Éxitos y bendiciones.